Hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están? Nuevamente bendecidos. Qué bueno. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez. Esperemos que no sea la última. Aquí tienen su casa. Cada reunión que tenemos están cordialmente invitados. Amén, iglesia. Amén. Bien, pues vamos a pasar a la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. Acompáñame a orar. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Padre, en esta tarde queremos una vez más agradecerte por la vida que nos das, por el privilegio que tenemos de estar delante de tu presencia y poder alabarte y gozarnos en medio de las alabanzas que como iglesia entonamos a ti, para que tú seas exaltado, tú seas glorificado, Señor, pero cumplamos el propósito al que nos has llamado como tu iglesia. Queremos en esta tarde pedirte que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que no salgamos igual que como llegamos, sino que salgamos con un poco más de tu conocimiento, un poco más de entendimiento de tu palabra y de lo que demandas de nosotros como tu iglesia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, sabiendo que tu Espíritu Santo está haciendo la obra en cada uno de nosotros y tú conoces los corazones, Señor. Nada te es oculto ante ti. Usa mi vida para que hable conforme a tu palabra y hable conforme a tu verdad, Señor. Y esta palabra, Señor, que pueda dar fruto en las vidas de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Abre tu Biblia conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24. Amén. ¿Más aménes? Ahora sí, muy bien. ¿Sí está en su Biblia o no? Les prestamos unas. Ya se puede traer en el bolsillo, ¿verdad? En el celular. Vamos a leer ahí Juan 4, 23 y 24. Hablando Jesús, ¿verdad? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El tema que estaremos viendo el día de hoy, mis hermanos, va totalmente ligado a lo que hacemos en este lugar cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos. Algo que a la misma vez está sucediendo en muchos otros lugares. No solo de esta ciudad o de este país, sino en muchas otras partes alrededor del mundo. Me refiero al tiempo en el que juntos entonamos cantos a nuestro Dios por medio de la música, lo que acabamos de hacer hace unos momentos. ¿Cuántos se gozan y se deleitan en estos tiempos? Es un deleite, ¿verdad? El tema que veremos hoy es la alabanza y la adoración como iglesia. ¿Ya está ahí? La alabanza y la adoración, ¿como qué? Como iglesia. Un tema que evidentemente, mis hermanos, nos compete conocer y que como su iglesia nos debe de interesar aprender. Cuando digo como iglesia, hablo específicamente de cuando nos reunimos en este lugar para exaltarle, alabarle y aprender más de su palabra. Claro está que seguimos siendo iglesia donde quiera que estamos, ¿verdad? No es el lugar la iglesia, somos nosotros la iglesia. Pero es necesario que también como iglesia que somos, como Casa de Oración Ixoye, una iglesia local dentro de una comunidad, tengamos el entendimiento correcto con base en las escrituras de lo que este tiempo tiene que representar para ti y para mí. El tiempo de la alabanza y la adoración que como iglesia levantamos hacia el Señor. De aquí surge el título de la enseñanza. A manera de pregunta, ¿emoción o convicción? ¿Cómo lo hacemos?
Hablando de lo que hacemos en este lugar y específicamente en el tiempo de la alabanza y la adoración. ¿Emoción o convicción? ¿Cómo creen ustedes que se debe hacer? Medítenlo en sus corazones. Algunos pudieran decir, claramente por convicción, mi hermano. Y otro dirá, ¿y dónde dejas la emoción? Así como que, ay caray, pues ¿a dónde me hago, no? Probablemente todos o la mayoría de los que estamos aquí podamos dar una respuesta y nuestro punto de vista, que es válido y totalmente respetable. Pero mis hermanos, a eso no nos ha llamado el Señor, a dar nuestro punto de vista de ciertos temas, sino a escudriñar su palabra y que por medio de ella podamos tú y yo como iglesia ser enseñados, instruidos en la forma que como iglesia tenemos que alabarle y adorarle. Por naturaleza, nosotros los seres humanos somos seres que emocionales, ¿verdad? Y es algo que Dios mismo puso en nosotros. De lo contrario, ¿cómo seríamos sin emociones? Así como están ahorita ustedes. Ya serían, así tienen emociones. Seríamos seres sin sentimientos, ¿verdad? Sin gestos. ¿Cuánta gente hay que le encantan los gestos, verdad? Y te pela los ojos y te mueve la boca y hasta la nariz. Sin afecto, incapaces de dar amor a los demás. ¿Imaginan un mundo así? Dios en su sabiduría nos dotó de esa capacidad, mis hermanos, de ser sensibles a lo que nos rodea. ¿Cuántos se entristecen por ver a un perrito atropellado? ¿Yo? No, bien poquitos, no, son bien insensibles. Mejor vamos a cambiar el tema. Sensibilidad a los perritos atropellados, no se crean. Y este propósito, o más bien el que seamos emocionales, mis hermanos, tiene un propósito de ser. Pero como en todas las cosas, debe de existir un ¿qué? Equilibrio, el cual es puesto por las mismas escrituras. Puesto que los extremos nunca de los nunca, mi hermano, te van a llevar a algo bueno. Los extremos. El hablar de el cómo debe o tiene que ser la alabanza y la adoración hoy en día dentro de la congregación, hablando de iglesias cristianas, claro, debería ser un tema fácil de abordar, de explicar y aún de llevar a cabo. Puesto que las escrituras nos hablan de una manera abundante y de manera clara el cómo tiene o tendría que hacerse esto. Pero tristemente, mis hermanos, hay todo un mar de opiniones acerca de esto. Unos dicen que no tiene que haber instrumentos en las iglesias. Ya estamos mal. Otros dicen, otros ponen todos los instrumentos que pueden, hasta orquesta tienen. Otros dicen que tiene que ser algo con suma solemnidad. ¿Sí sabe lo que es solemne? Suave, sin ruidos extraños. Otros en cambio hacen más ruido que nada. Entre otras cosas, mis hermanos, podemos mencionar como el uniforme, la iluminación, el equipo de sonido, las marcas de los instrumentos. Bueno, es una lista interminable de cosas que los mismos hombres, ¿quiénes? Los hombres han puesto como requerimientos para poder alabar y adorar a Dios. Donde al final de cuentas, mis hermanos, lo que debería realmente tener peso y hacerse valer como tal es únicamente lo que la palabra de Dios enseña. Y no lo que los hombres piensan o creen. Pero como el hermano fulano, que es bien famoso, dijo que estaba bien y no pasaba nada, pues lo hago o lo hacemos. Ahí es cuando se comienza a desvirtuar entonces los mandamientos dados por Dios. Como si el hombre pudiera modificar, mi hermano, los mandamientos de Dios. ¿Acaso es posible? No modificar, actualizar. Es que ya están obsoletos.
ya fueron escritos hace más de 4,000 años, entonces ya como que les hace falta una actualización, ¿no? Ajá, una restaurada, porque ya, que el salterio, que el arpa, y que nada, esos ya pasaron de moda. No podemos actualizarla. O la manera en la que Dios demanda que se haga esto o aquello, no podemos. Se cumple aquello que dijo Jesús mismo, Marcos 7:8, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de hombres, es lo que dice la Escritura. Y esta palabra aferrarse, dice, se sujetan o se mantienen y le dan mayor importancia a lo que dice el hombre que a lo que dice Dios. ¿Y qué pasa? Dejan de lado los mandamientos de Dios. Dejan de lado lo que dice la palabra de Dios. Esto aplicándolo al tema de la alabanza, claro. Mas sus aplicaciones son muchísimas y en muchos otros temas. Y que precisamente por las opiniones de los hombres que tienen cierta reputación, es decir, los cantantes que cantan música llamada cristiana, provocan que la iglesia cambie y deje el mandamiento dado por Dios para seguir y darle mayor importancia a lo que dijo tal persona. ¿Qué es lo que esto ha logrado? ¿Habrá hecho cambios en la manera en que se adoran las iglesias hoy en día? ¿Habrán seguido los pasos de la iglesia primitiva hoy en día? Para nada. Sin duda alguna, esto ha provocado no solo un desconocimiento en cuanto a lo que verdaderamente es alabanza y adoración, sino toda clase de desviaciones impresionantes. Pero que la iglesia misma, mis hermanos, tristemente no es capaz de discernirlo o de identificarlo. Precisamente porque han dejado de lado el mandamiento, no tienen un parámetro por el cual comparar si está bien o está mal. ¿Y qué pasa? Crean sus propias formas y maneras de cómo hacerlo pensando que son aceptables. Cosas como las siguientes: iglesias que sus tiempos de alabanza y de adoración son más una exhibición de talentos, de capacidades, de arreglos musicales espectaculares y toda clase de arreglos vocales, más que una exaltación de las maravillas de Dios. Iglesias que se preocupan más por tener el mejor sistema de sonido e iluminación que porque la presencia de Dios se manifieste. Iglesias que por medio de la música son capaces de producir todo tipo de emociones en las personas. ¿Cuántos lloran en las películas? ¿Y qué te dijeron? ¿Qué es de ti el actor? Nada, y lloras. Ahí está, ¡ay, se murió! Provocan emociones. Por medio, si tuvieras una película, está esto comprobado científicamente. Si tuvieras una película sin música, no te produce ninguna emoción, mi hermano. ¿Sabías? Puedes ver La Rosa de Guadalupe y no vas a llorar. O bueno, el Titanic, pues. Puedes ver el Titanic, le quitamos la música y te aseguro que no lloras, ¿eh? Ni cuando están en el mar, así con el... Bueno, son iglesias que se preocupan más por producir o producen todo tipo de emociones en las personas, pero no pueden producir un solo cambio en los corazones de la gente. Iglesias que cantan y tocan canciones que la iglesia quiere escuchar porque están de moda. ¿Ya oíste la nueva canción de este cuate? Híjole, ya oíste. Se vuelve más a ver quién la toca mejor, o a ver quién tiene la mejor traducción. ¿No les ha pasado? Escuchan una canción de uno, ahí dice, mira, también la está cantando, pero la escuchas y no se la sabe, porque le cambia la letra y le cambia, y cada quien hace su versión. Entonces, en fin, iglesias que por falta de discernimiento han permitido que todas estas cosas, las cuales deben de ser tomadas como secundarias o incluso de tercer nivel, las vean como primordiales e indispensables, mis hermanos. Ese es el error. Olvidando lo más importante. ¿Qué es lo más importante del tiempo de la alabanza? Exaltar el nombre del Señor, claro. Pero también, por otro lado, que la iglesia pueda ser ministrada, bendecida
consolada y transformada por medio de la manifestación de la presencia de Dios, en medio de las alabanzas ¿de quién? De su pueblo. Porque al final de cuentas, mis hermanos, y esto es algo que nos tenemos que tener bien grabado en el corazón, realmente los únicos beneficiados en esto somos nosotros. Caray, ¿qué herejía estás diciendo, mi hermano? ¿No te habías puesto a pensar esto? ¿Acaso tú crees que Dios está esperando los domingos a las 10:59? Ay, ojalá que lleguen los Dix. Oye, porque híjole, si no cantan, me muero, dice Dios. ¿Creen ustedes que Dios haga eso? Claro que no. ¿Quiénes son los beneficiados de venir aquí? Nosotros, la iglesia. Dios sigue siendo Dios con o sin nuestra alabanza, con o sin todo lo que tú haces para Dios. Él sigue siendo Dios. No lo hacemos más santo si lo alabamos, y ni tampoco su gloria se disminuye si no lo adoramos. Por lo que si no se hace, perdónenme, me fui. Si no se hace de la manera en que Dios lo demanda, pues simplemente la iglesia no está siendo bendecida. Solamente es un club social donde sí hay emociones. No, la alabanza estuvo poderosa, pero saliste igual. Y si la iglesia no es bendecida, mi hermano, entonces la iglesia no está alabando a Dios, probablemente. ¿Qué es alabanza y qué es adoración? Es necesario entender el verdadero significado de estas dos palabras. Y para poder entender cuál tiene que ser el verdadero enfoque que como iglesia debemos tener, es decir, la iglesia, todos nosotros tenemos que saber lo que significan estas dos palabras: alabanza y adoración. Pero esto con base en las escrituras y no a lo que hoy en día se entiende por alabanza y por adoración, que lamentablemente, mis hermanos, difiere mucho de su significado verdadero. A causa de esto es que se ha malinterpretado este conjunto de dos palabras. ¿Cuáles? Alabanza y adoración, que si bien van de la mano, ¿verdad?, la una de la otra, mas eso no quiere decir que su significado sea el mismo, puesto que cada palabra tiene su origen y sus significados. Por ejemplo, pudiéramos darnos la tarea de formular la siguiente pregunta: ¿encuentras alguna diferencia entre alabanza y adoración? Y posteriormente ir a varias iglesias y darles el cuestionario. A ver, responde esta pregunta, a ver qué nos responden. Probablemente las respuestas más comunes serían más con relación al tipo de música y al tipo de ritmo, más que con el correcto significado. Ahorita me va a entender por qué. Dicen que encuentran diferencia porque en unas dicen que aplauda y en otras dicen que levante mis manos y cierre los ojos. Esa es la diferencia que muchos encuentran, nada más. Las de aplaudir son las del principio y las de levantar las manos son las del final. Probablemente esa es la respuesta de una persona que no ha sido enseñada de una manera correcta en lo que a este tema respecta. Y puede que también tenga en su mente que alabanza y adoración solo es música. Y hasta ahí. Alabanza, ¿qué es alabanza? Muchos parece que vienen con quejabanza en vez de alabanza. Pero bueno, nos interesa hoy alabanza. ¿Qué es alabanza? ¿Te has preguntado qué es alabanza? ¿No? Bueno, hoy es un buen día para aprender. En un significado rápido y preciso y conciso, es la acción. ¿Es la qué? Acción. ¿Y qué es una acción? Algo que se hace. Es un acto que se ve reflejado en nuestro cuerpo, claramente, claro. Acto de glorificar a Dios, de ensalzarlo y bendecirlo. Eso es alabanza. Especialmente con himnos
y cánticos. ¿Qué es lo que acabamos de hacer hace un momento? Cantamos alabanzas, bendecimos el nombre de Dios, ensalzamos su nombre. Es enaltecer lo que Él es y lo que Él hace, roca de mi salvación. Lo cual se hace generalmente por medio de la música y el canto. Con frecuencia, mis hermanos, encontramos el significado de alabanza. ¿Con qué creen? ¿Con música? No. Con acciones de gracias. Es decir, tú alabas, pero también hay acción de gracias en ese mismo momento. La alabanza es entonces una respuesta natural de todos sus hijos en agradecimiento y como bendición por todos los beneficios recibidos. ¿Alguien aquí no ha recibido ninguna bendición de parte de Dios? Que levante la mano. ¿Alguien no ha recibido nada de parte de Dios? Que levante la mano. Bueno, si has recibido algo de parte de Dios, tienes motivos para alabarle, tienes motivos para aclamarle, tienes motivos para bendecirle. ¿Y para qué? Y para darle gracias. Eso es alabanza. Y toda la escritura está la alabanza implícita, mis hermanos. Desde el Génesis, y no se digan el Apocalipsis. Encontramos, yo voy a mencionar nada más así rápidamente 6 palabras que tienen que ver con alabanza. Tenemos 2 palabras en el Nuevo Testamento y 4 en el Antiguo Testamento. La primera palabra que te voy a mencionar es aineo, alabar y celebrar exclusivamente a Dios. ¿Qué hacemos aquí? Alabamos y celebramos exclusivamente ¿a quién? A Dios. Número 2, eulogia. ¿A qué te suena? A elogio, ¿no? Hablar bien y elogiar a Dios. Adorar de una manera reverente conlleva consagración, mi hermano. Bendecir a Dios o atribuir alabanza indicando agradecimiento. Estas 2 son palabras del Nuevo Testamento. Las del Antiguo Testamento, la primera es halal. Significa alardear, hablar elogiosamente, celebrar. Habla de que es digno, de que es merecedor de alabanza. Glorificar grandemente, resplandecer, verbo que significa alabar, presumir. Y de aquí, mis hermanos, nace la palabra aleluya. ¿Por qué es? Es la conjunción de 2, halal y ya. Ya ven que en la Biblia, en los Salmos, muchas veces viene exaltar el nombre de Ja. Eso es ya, es Yahvé, es Jehová, es el Señor. Entonces, aleluya, ¿qué significa? Alabar al Señor. Eso es lo que significa aleluya. Otra palabra, tejilá. Es elogio específicamente por medio de un himno. Con alegría es un canto, un loor, una canción de alabanza. Connota un aprecio genuino por las obras de Dios. Este término se convirtió en el título hebreo para el libro de los Salmos. Entonces, todo el libro de los Salmos se le llama el tejilá o la tejilá. Y el Salmo 145 es el salmo de alabanza de David por excelencia. Otra palabra es yadá. Esta palabra significa extender la mano con la intención de hacer reverencia o adorar. Cuando se les dice en medio de la alabanza, levante sus manos, no le vamos a quitar su cartera, mi hermano. Estése seguro de eso. Porque ¿qué haces con un ladrón cuando te pone la pistola? Arriba las manos. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo se le llama eso? Rendirte. ¿Qué puedes hacer con las manos alzadas? Una patada, ¿no? Pero si trae una pistola, ni te metas. Agarra todo lo que quieras, cuate. Te estás rindiendo. Obviamente el Señor, aunque no levantemos las manos, Él puede ministrar nuestro corazón, Él puede hacer lo que sea. Pero es un acto, esto es un acto que refleja lo que hay en el corazón, mi hermano.
No solamente es levantar las manos por levantar, las quiero levantar, pues me pongo todo el día así. Me va a cansar, pero... Y puedo decir, me estoy rindiendo a Dios, le estoy alabando. ¿Pero realmente ese es el sentido? No, realmente debe de nacer aquí en el corazón. Si solamente la levantas porque te dicen, entonces no estás alabando a Dios, estás haciendo lo que te dicen. Significa aclamar, alabar, celebrar, confesar. Cuando levantamos nuestras manos, mis hermanos, hay tiempo para confesar también. Señor, perdóname. Y dar gracias. Y de ahí se deriva otra palabra que es todá. Se deriva de yadá. Es coro de adoradores, alabanza, fiesta, gloria, gracia, ofrenda de gratitud o sacrificio de acción de gracias. También habla de gritos de júbilo. ¿Un grito de júbilo? Miren. Vamos a hacerlo más seguido. Entonces, ¿qué es alabanza, mis hermanos? Exaltar las virtudes de Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Te da aire para respirar? Una razón para alabarle. ¿Te da alimento? Otra razón para alabarle. ¿Te da fuerzas? Otra razón para alabarle. Te dio la vista, te dio los oídos, la nariz, la boca, los ojos, todo lo que tienes tú, las manos, los pies. Todo eso tienes un motivo para alabarle. Amén. Adoración. Es el acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. Eso es adoración. Aquí ya no habla de la exaltación que tú y yo le podamos hacer hacia Dios. Habla de mí. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo expresa reverencia a Dios, mi hermano? ¿Estando así? No, ¿verdad? Hay muchos actos de cómo hacerlo, vamos a verlo ahorita. Está totalmente asociada al amor que tú demuestras a Dios. No el que decimos. Porque si yo les digo ahorita, a ver, repitan todos conmigo, yo amo a Dios y yo amo a Dios. Todos lo van a decir, hasta uno que otro que escuche allá afuera, yo también amo a Dios. Gloria a Dios y aleluya y a verlos acá y una porra y no se creen. La adoración que tú quieras dar a Dios va a ser demostrada por medio del amor que tú le des al Señor. No con decir que amas a Dios, ya lo amas. Hay que demostrarlo. Debe ser un acto permanente. ¿Cómo? Permanente. ¿Y qué es permanente? Así como el plumón que te rayaste y ya no se te borra hasta 3 días. Más o menos. Debe ser permanente, es decir, que está siempre en la vida del Hijo de Dios, no por episodios. Muchos llegan a la iglesia así bien gozosos, adoran 15 minutos y dicen, ya fue mucho. No, este brother no se pasa de lanza, dicen. No por episodios, sino absolutamente todo lo que hagamos. ¿Cuánto? Todo. Se pretende que el entendimiento sea con base en las actividades que desempeñaba el sacerdote en el tabernáculo, no el pueblo. ¿Sí entiendes aquí esta parte? La función que tú y yo tenemos para adorar a Dios es con base en la función del sacerdote en el tabernáculo, no del pueblo. El pueblo llevaba lo que quería, pero nosotros no. Aquí tenemos 4 palabras. Proscuneo, del Nuevo Testamento, habla de besar como el perro lame la mano del amo. ¿Cuántos tienen mascota aquí? Cuando llegan y le ponen la mano y se desvive, ¿verdad? El perrito ya no sabe qué hacer y corre y... ¿Es fiel? ¿Las mascotas son fieles? Y le pones tú una tunda y de todos modos viene y te mueve la colita, ¿verdad? Hay fidelidad. Y te va a besar la mano cada que se la pongas, porque de esa mano come él, ¿cierto? Entonces esa es la idea de proscuneo. También da la idea de postrarse en homenaje, reverencia, suplicar. ¿Ustedes han suplicado a alguien?
¿Cómo lo hacen para suplicar? Ándale, déjame. Ándale, no, ándale, por favor. ¿Ese es suplicar? No lo voy a dramatizar tan acá, pero ¿cómo es suplicar? Ay, por favor, déjame ir al cine. No, porque ya está la tercera ola del COVID. No vayas. Es un ejemplo, ¿no? ¿A cuántos les han suplicado sus hijos? Déjame ir acá. Bueno, ustedes dan la idea. Pues así cuando tú vayas con Dios, acuérdate. Y se deriva de ahí proskunetes, que significa adorador. De ahí está otra palabra, eusebeo, habla de reverente, piadoso y devoto hacia Dios, nada más. En el Antiguo Testamento tenemos la principal significado, que es del hebreo shahá. Habla de postrarse con la intención de reflexionar. Pero esto es ante Dios. ¿Algunas veces has bajado la cabeza y decir así como que, ¿cuántas veces lo hemos hecho? Yo creo que todos, ¿no? Muchísimas veces. Acá dice postrarse con la intención de reflexionar, pero ante Dios. ¿Cuántas veces nos equivocamos, mis hermanos, al día? ¿Qué tenemos que hacer? Postrarnos. Claro, si no lo puedes hacer físicamente, hazlo en tu corazón. Esa es la idea. Habla de arrodillarse también, bajarse, dar culto, encorvar, humillarse, inclinarse, postrar, hacer reverencia, agacharse, pedir humildemente. ¿Cuántas veces le exigimos a Dios? Dios, ¿por qué no me has contestado esta oración? ¿Eso es humildad? No. Es un acto de adoración de quienes son pueblo suyo y ovejas de su prado. Lo leíamos en el Salmo 95, ¿verdad? Y otra palabra, es la última, kafaf, curvar, abatir, adorar, caer e inclinar. Claramente cada una de estas definiciones acerca de la alabanza, que es bendecir y enaltecer a Dios, y la adoración, que es la acción de manifestar nuestro amor por medio de una vida de humillación en reverencia, y no solo de labios, nos llevan a entender y confirmar que es algo que solamente debemos de dirigirla ¿hacia quién? Hacia Dios, a nadie más. La alabanza, mis hermanos, que se ministra aquí en este lugar, discúlpeme, pero no es para usted. Eso lo tenemos que tener bien claro. No es para usted, no es para mí, no es para los que le escuchen los de allá afuera. ¿Para quién es? Para Dios. Hubo personas que vinieron aquí y decían, no, es que yo no llevo la alabanza porque no me gusta. Canta medio gacho el hermano. Hay que apretar. Pero bueno, nos damos cuenta de la falta de entendimiento que tenía esa persona. No, es que yo llego a la predicación porque es lo que me gusta. Ay, y la alabanza, no, es que no me gusta cómo canta. Órale. Pues está bien, porque bueno, no es para ti. Así que ya sabe, mi hermano, la alabanza no es para usted. ¿Para quién es? Para Dios. Nadie más es merecedor de nuestros elogios y que nos humillemos, sino solamente nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo somos llamados a hacerlo? ¿Nada más cuando nos reunimos como iglesia? Todo el tiempo. Se adelantaron aquí a la enseñanza. Bueno, está bien. ¿Cada cuándo? Todo el tiempo. ¿Qué pasaría si cada uno de los que asistimos a este lugar, a cada una de las reuniones que tenemos como iglesia, viniéramos con el entendimiento correcto de lo que venimos a hacer en este lugar? ¿Qué pasaría? En resumidas cuentas, nada más nos importa sino solamente poder derramar nuestras vidas en adoración ante su presencia. Esa es la actitud con la que debemos de venir como iglesia a adorarle. Olvídate del de al lado, olvídate del de atrás, del de adelante. Tú vienes a adorar al Señor. No vienes a que te escuchen, no vienes a que te vean, no vienes.
Tú desentiéndete de lo que está alrededor. Nada más sí, si dejaste los frijoles, ve a pagarlos porque ya nos enteramos de una vez. Que el pastor estaba predicando y dijo, como aquellas hermanas que dejan los frijoles en la lumbre, y se acordó la hermana y se levantó y se fue a su casa a pagarlos. ¿Ustedes pueden creer? Pero Dios teniendo cuidado, ¿no? Impresionante. Simplemente con las definiciones que vimos, mis hermanos, tendría que ser suficiente como para meditar y reflexionar cada uno de nosotros. Número 1, ¿cómo ha sido mi alabanza y mi adoración últimamente? Apúntele. Se crea. No, es para meditar, ¿cierto? ¿Con qué propósito vengo a la iglesia? Es que ahí va mi amigo, ahí va mi familia. ¿Me llevan? Pues no tengo nada que hacer. ¿He manifestado mi alabanza y mi adoración de la manera correcta? Preguntémonos. ¿Entiendo realmente quién soy yo y quién es aquel Dios al cual alabamos y adoramos? Para poder entender quiénes somos nosotros y quién es Él, es entonces fundamental el haber experimentado su perdón y su salvación, mis hermanos. De otro modo, ¿cómo elogias, cómo celebras, cómo glorificas a alguien que ni siquiera conoces? Es imposible. ¿Cómo te postras, te arrodillas y te humillas ante alguien que no es tu Señor? Imposible. La palabra de Dios es bastante clara y basta en esto, mostrándonos cuáles son todas y cada una de las motivaciones por las cuales nosotros como su iglesia debemos de dar únicamente a Dios, a Cristo, toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Abre tu Biblia en el Salmo 48:1. Aquí vamos a ver uno de los principales motivos. Es porque simplemente Dios es digno de absolutamente toda la alabanza y toda la adoración, nadie más. La adoración a otros dioses está estrictamente prohibida. Salmo 48:1 dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. No lo busques, en Apocalipsis 5:11 tú puedes ver la exaltación que se le da a Cristo Jesús. Miles de millones de ángeles adorando todo el tiempo a Dios. ¿Ustedes creen que se puede comparar nuestra alabanza con la adoración celestial? Entonces, ¿por qué te crees mucho? Yo voy a la iglesia a las 11 a adorar a Dios. Somos nosotros los que necesitamos venir, mis hermanos. ¿Qué compararemos con la adoración que se da en el cielo? Una adoración majestuosa, miles de millones de ángeles. ¿Cuántos somos aquí? 50, 60. No la alcanzamos ni siquiera a 1%. Decían: digno es el cordero que fue sacrificado, y a él sea el honor, la gloria, la bendición. Y dice: y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron al cordero. Para adorar hay que postrarse, mis hermanos. No solamente físicamente, si lo quieres hacer, sino ¿en dónde? En el corazón. Alabar a Dios, mis hermanos, es un mandamiento divino. Mateo 4:10, que aplica no solamente para nosotros sus hijos, sino para toda la creación. ¿Sabías esto? Mateo 4:10, cuando Jesús es tentado por Satanás: todo te daré si postrado me adoras, le dice Satanás a Jesús. Y Jesús le contesta. ¿Con qué le contesta? Con la palabra. Y le dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es un mandamiento, mis hermanos. No se modifica ni se actualiza con el paso del tiempo.
Y en el Salmo 148, tú lo puedes buscar después, ahí nos dice quiénes alaban a Dios. Las criaturas del océano, el fuego, el granizo, la nieve, las nubes, el viento, las montañas, las colinas, los árboles, los cedros, los animales salvajes, el ganado, todo. Y dice el versículo 11, y los reyes de la tierra y toda la gente. Esta palabra gente se refiere a la gente pobre o a la gente humilde de condición. Los reyes y toda la gente, los gobernantes y los jueces de la tierra, los muchachos y las jovencitas, los ancianos y los niños, que todos alaben el nombre del Señor. ¿Cuántos? Todos, porque su nombre es muy grande, su gloria está por encima de la tierra y el cielo. La palabra de Dios dice en Filipenses 2 que toda lengua confesará que ¿quién es el Señor? Que Cristo es el Señor, y toda rodilla se doblará. Nadie va a pasar a la eternidad sin antes haber reconocido que Jesús es el Señor. Nosotros lo estamos haciendo en vida. Es una bendición, mis hermanos. Otros lo hacen el día de su muerte. ¿Por qué? Porque se presentan cara a cara con el Señor y no les queda más que decir: Señor, Señor, perdóname. ¿Pero qué pasa? Demasiado tarde. Confesaste que Jesús era el Señor, pero ya no sirve de nada. Y el Salmo 156 dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya, dice. Nosotros, mis hermanos, somos un pueblo y somos llamados a ser un pueblo que proclame y anuncie las maravillas de Dios mediante una vida de adoración. Conocemos la escritura que dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que adquirido por Dios, con el propósito de ¿qué? De anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y más adelante dice: ustedes no eran pueblo y no habían alcanzado misericordia, pero ahora son pueblo de Dios y hemos alcanzado misericordia. Y solamente por estas dos cosas, mis hermanos, es razón suficiente para adorarle y alabarle todos los días de nuestras vidas por el resto de la eternidad. No necesitamos más motivos para alabarle. Hemos recibido misericordia. Y pasajes, mis hermanos, hay muchísimos. Acompáñame al Salmo 34:1. Pasajes hay muchísimos en toda la escritura que hablan de la alabanza, de la adoración, de la proclamación, de la exaltación de quién es Dios. No de la exaltación de quién es el hombre. ¿El hombre qué es, mi hermano? Nada, el hombre es polvo. ¿Y cuánto vale el polvo? El que quieras de aquí afuera. Barato. Salmo 34:1 es un salmo que me gusta muchísimo. Vamos a leerlo ahí, versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuándo? Cuando tenga ganas. Pues ya hasta el domingo, pues ya es mañana. En todo tiempo. Va a sonar a comercial: en la casa, en la escuela y en la oficina. Adore usted en todo tiempo. Amén. Donde usted esté, mi hermano, en todo tiempo puedes adorar a Dios. No significa que pongas la música y te pongas a cantar. Amén. Significa que tu vida esté rendida y sometida a la voluntad de Dios, a la obediencia a su palabra. Eso es la verdadera adoración. Dios no te pide que salgas a la calle con las manos levantadas y que digan: híjole, qué santo es. Que digan: yo quiero ser como Él. No. Dice: su alabanza estará de continuo. ¿En dónde? En mi boca, no en mi teléfono o en el coche. Que claro, se puede traer. Y es padre traer alabanzas todo el tiempo en donde quiera que estés, si puedes. Pero ¿dónde es donde Dios quiere que esté la alabanza? En nuestra boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una sola voz, una misma mente, un mismo entendimiento, su nombre. Acompáñame a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. La palabra de Dios nos habla claramente de cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué debemos alabar y adorar a nuestro Dios. 1 Samuel 15, 22. Uno de los rasgos que caracteriza a toda persona que ha nacido de nuevo, mi hermano, espero que te identifiques con esto, es que alabar y adorar a Dios no nos cuesta. En lo absoluto. Ay, otra vez ir a la iglesia. Ay, otra vez la misma canción. Ay, esa no me la sé, hermano. Esa no me gusta. Canta una que me traslade a la presencia de Dios. No lo dicen mis hermanos, pero tal vez lo piensan. Digo, yo estoy nada más echando a volar mi imaginación, que creo que de esos no hay aquí. Al que ha nacido de nuevo, al que es hijo de Dios verdaderamente, no le cuesta en lo absoluto alabar a Dios, sino que se deleita en hacerlo, simple y sencillamente porque ha entendido el altísimo costo de la salvación, costo que jamás podremos pagar, pero sí podemos ser agradables delante del Padre por medio de la obra perfecta de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, esto nos tiene que llevar a pasar por un proceso de renovación en nuestra mente. Porque leíamos en Juan 4, 24 y 23. El Padre, ¿qué hace? Busca tales adoradores. ¿Que qué? Que le adoren. Los está buscando. Está viendo a ver quién realmente tiene un corazón de adorador. Todo el tiempo, no solamente en este lugar. Aquí nos ve como iglesia, pero allá afuera te ve como un ser individual, como tu hijo, como su hijo. Y busca adoradores que le adoren. ¿Cuál es entonces la adoración que el Padre busca? ¿Acaso demanda de nosotros algún tipo de sacrificio como se hacía antes? ¿Tengo que realizar algunos actos específicos para que mi alabanza y mi adoración puedan llegar hasta su presencia como ofrenda de olor grato? La respuesta es no. Se me adelantan acá. Ya no necesitamos hacer ninguna clase de sacrificio. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Amén. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel le dijo, el contexto es al rey Saúl, que había desobedecido a la voz de Jehová. No hizo lo que Dios le había mandado, guardó la grosura de los carneros de aquel pueblo. Y le dijo el profeta Samuel, se complace Jehová, o sea Dios, tanto en los holocaustos y víctimas, las cuales él había guardado, como en que se obedezca tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Qué le agrada más a Dios? ¿1 millón de carneros que pueda sacrificar o que obedezcas lo que Él te dijo? La obediencia, porque eso es adoración. La alabanza sí, exáltale, cántale, todo lo que quieras, brinca, danza. Pero si tu corazón no obedece la palabra de Dios, tu alabanza, mira, no vale nada. No pasa de ahí. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ya Dios no demanda ningún sacrificio, que ciertamente si nos lo pusiera, ¿estarías dispuesto a darlo o no? Bueno, pero nos quitó ese peso. Ya no hay ningún sacrificio que nosotros tengamos que dar.
Pero parte de la adoración que el Padre busca es que nosotros podamos darle no solamente nuestras manos levantadas, nuestros cánticos, es decir, expresiones de alabanza y adoración. Dios te agrada que levantes tus manos, que cierres tus ojos, que medites en su palabra, que cantes con entendimiento. Pero no solo eso, sino que ahora nosotros mismos pongamos toda nuestra vida como ese sacrificio. Romanos 12:1, acompáñame ahí. Pero un sacrificio, mi hermano, tu vida y mi vida, ya no para ser quemado y entregado, sino hablando de una vida de constante humillación y adoración. Romanos 12:1, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Si Dios te dice, dame tu vida, dame tu cuerpo, dame todo lo que eres, ¿estaremos dispuestos a entregarlos? Muchos dicen, Señor, yo moriría por ti, pero ni siquiera estás dispuesto a vivir por Él. Es imposible, es incongruente. Primero tienes que estar dispuesto a vivir por Dios para poder morir por Él. Que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, dice esta versión. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esto habla, mis hermanos, de una renuncia total a tus deseos. ¿Quieres adorar a Dios realmente con tu vida? ¿Quieres que tu vida sea un olor fragante que suba hasta la presencia de Dios? Renuncia a tus deseos. Claro, los deseos de este mundo. Renuncia a tu voluntad, a tus anhelos y aún a todas tus aspiraciones, con el propósito y la motivación de que Dios el Padre y Cristo sean glorificados, exaltados, alabados y adorados con nuestra vida. Escúchame bien esto, mi hermano. La calidad de nuestra adoración, de tu alabanza, de lo que expreses tú a Dios, la calidad. ¿Sí saben lo que es calidad? ¿Coca o Big Cola? Ya luego. ¿Qué? ¿Pau? Ah, agua. Ya como la Cristiano Ronaldo, ¿eh? Sabemos lo que es calidad. Entonces, la calidad de nuestra adoración va a depender de la manera en la que nosotros estemos caminando día con día. Va a depender de qué tanto estés dispuesto a renunciar con tal de que Dios sea exaltado por medio de tu vida. Ahora trasladémoslo al ámbito de la iglesia, que somos todos nosotros. Amén. La calidad de nuestra alabanza y adoración como iglesia va a depender totalmente de cómo es que la iglesia se está conduciendo. ¿Cómo es que está viviendo la iglesia hoy en día? ¿Cumpliendo la voluntad de Dios o cumpliendo sus propios deseos? ¿O 50-50? Un día sí y un día pues me doy chance de hacer algo que yo sé que no está bien, pero pues bueno, el Señor me perdona. Claro, el Señor nos perdona, es misericordioso, mis hermanos. Y Él no va a ir en contra de su palabra nunca, jamás. Pero la calidad de nuestra alabanza y adoración como iglesia va a depender de cómo es que la iglesia se está conduciendo, cómo es que estamos viviendo. Pregunta, medítala en tu corazón nada más. ¿Verdaderamente anhelamos que Dios se agrade de la alabanza y la adoración que levantamos en este lugar? Yo espero que sí. Si ese es verdaderamente nuestro anhelo, entonces nunca olvidemos que el Padre está buscando esa clase de adoración. Pregunto, ¿será posible que la pueda encontrar en este lugar? ¿Será posible que de aquí pueda salir alabanza y adoración que glorifique y proclame la grandeza de nuestro Dios? Y hay 5 cosas que Dios demanda en esa búsqueda.
La primera es Juan 4:20, acompáñame ahí. Juan 4:20 y 21. La adoración que el Padre busca demanda discernimiento. ¿Qué demanda? Discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Saber distinguir, saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que alaba a Dios y lo que no le alaba, lo que le agrada y lo que no le agrada. Eso es discernimiento. Juan 4:20. Así que dígame, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, está hablando la mujer samaritana. ¿Por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados. Dime por qué. No tenía discernimiento esta mujer de lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Y Jesús, que le contesta, créeme, querida mujer, dice esta versión, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Eso ya viene a ser tema secundario. ¿Podemos alabar a Dios en dónde? Todo lugar. Pero donde estemos hay que saber discernir cómo lo estamos haciendo. ¿Qué estamos usando para adorar a Dios? ¿Qué música estás usando para adorar a Dios? Hay que saber discernir si realmente es algo que agrada a Dios o no. Yo por muchos años, algo que Dios trató de manera personal conmigo, en el tema de la alabanza, de la música, Él me mostraba la importancia de que al escuchar una canción, un canto de alabanza, yo conociera la fuente de ese canto. Es decir, ¿quién la escribió? Porque hoy en día hay, ¿cuántas canciones hay? Muchísimas. En internet, en los programas de música, hay muchísima música, hay muchísima información. Pero, ¿y conocemos al que la está cantando? ¿Conocemos al que la escribió? ¿Conocemos al ingeniero de audio que grabó ese disco, que lo editó, lo masterizó? Porque todo eso es involucramiento. Y a mí el Señor me llevaba, escucha música que conozcas la fuente. Es decir, de personas que vivan lo que cantan. Porque hay muchas personas allá afuera que cantan muy bonito. Y Dios y Jesús pero que su vida no refleja nada de lo que cantan en lo absoluto. ¿Qué te puede sembrar entonces eso? Evidentemente, si tú lo haces con un corazón de adoración al Señor, tú vas a adorar al Señor, no vas a adorar ni al cantante ni a la música. Pero hay que saber discernir qué es lo que estamos escuchando. Amén. Número 2, la adoración que el Padre busca demanda conocimiento. ¿Qué demanda? Primero es discernimiento y después conocimiento. Juan 4:22. Le habla de una manera clara Jesús a la mujer samaritana y le dice: ustedes adoran lo que no saben. Y Jesús le dice: nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Qué conoces tú de Dios? ¿Qué adoras de Dios? Él es Dios grande, fuerte, majestuoso, maravilloso, amor, misericordia. Todo lo bonito, ¿verdad? Lo que no me cause remordimiento ni que me asuste. Bueno, Dios también es fuego consumidor. Y la palabra de Dios es como trueno. ¿Cuántos se asustan con los truenos? Uno que otro, ¿verdad? Pues dice que la voz es como voz de trueno, voz de mando, voz de trompeta. ¿Qué conoces tú de Dios para que puedas adorarle?
En la medida que tú conozcas a Dios, es en la medida que tu adoración va a aumentar. Si solamente conoces a Dios unos aspectos, bueno, está bien, vas iniciando, vas conociendo a Dios, bueno, adóralo en la medida que lo conoces. Pero conforme vayas conociendo más de Él, de quién es Él, se te demanda una adoración más excelente. Colosenses 3:16 nos